A continuación, el grupo 66 presentará la mini bobina de Tesla. Este proyecto está enfocado en la materia de temas electos de física 2. El objetivo de la mini bobina de Tesla es presentar los conocimientos obtenidos de una manera muy específica, ya que esta bobina de Tesla presenta la fórmula y varios conceptos obtenidos en la materia de física 2, ya que aquí se nos presenta un campo magnético, resistencias y voltaje, y otros conceptos obtenidos durante esta clase. La bobina de Tesla es un tipo de transformador resonante llamada así a su inventor, Nikola Tesla, quien la patentó en 1891. Las aplicaciones de la bobina de Tesla anteriormente eran enfocadas en transportar energía eléctrica inalámbrica. Esto fue un fracaso, ya que solo se puede usar en la física recreativa. Los ejemplos de bobinas podemos encontrarlos en turbinas de aviones, y en algunos casos de que tengan que ver con electricidad y electromagnetismo. Los materiales que utilizamos para la mini bobina de Tesla fueron una resistencia de 22K, un transistor de 22A, un apagador, un alambre de cobre de calibre 22, cable de un cable de 1 milímetro, una tabla de 22 por 15, silicona, cinta adhesiva, cautín y soldadura, batería de 9 voltios y foco ahorrador de 13 watts. Primero comenzamos con el embobinamiento de 180 vueltas, pegamos el interruptor y colocamos la resistencia y el transistor de forma adecuada, como se muestra en la pantalla. Presentar lo que son las conexiones. Los dos extremos de nuestra bobina las pelamos hasta quitar lo que es el esmalte. Un extremo está soldado al transistor junto con nuestra resistencia. Este cable que circula nuestra bobina está soldado a otro extremo del transistor. El otro extremo tiene un pequeño puente que está soldado a lo que es nuestra resistencia, junto con este otro cable que está soldado a nuestro apagador. Este otro cable está soldado en esta parte de nuestro transistor, que este es el que va directo a nuestra batería, y este otro cable está soldado a nuestro apagador, y este también va directo a lo que es nuestra batería. Lo que vamos a calcular de nuestra bobina es el campo magnético, y para eso utilizaremos la siguiente fórmula. El campo magnético es la impermeabilidad del espacio por el número de vueltas por metro por la intensidad. El número de vueltas por metro lo vamos a calcular dividiendo el número de vueltas por la longitud. Aquí tenemos que la bobina tiene 180 vueltas, entonces esto se divide entre 0.15 metros, que es lo que mide el tubo de PVC, y nos dio un resultado de 1200. Eso sería el valor de N. Permeabilidad, después sabemos que es 4 pi por 10 a la menos 7, lo multiplicamos por el número de vueltas con 1200, y por la intensidad 0.7, nuestra intensidad nos da aquí en pila. Y entonces multiplicamos todo eso y nos dio 10.555.65 por 10 a la menos 7. Y también lo que vamos a calcular es el voltaje que genera nuestra bobina, y para eso utilizaremos la fórmula que es voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. El voltaje tenemos que es igual a la intensidad, como lo dijimos anteriormente, 0.7 amperes por 22 ohm, que sería la resistencia que tiene la pila. Y voltaje igual es a 15.4 volts, que es lo que necesita la bobina para que el foco pueda prender. Así les presentaré el funcionamiento de lo que es la bobina de Tesla. Bueno, a continuación tenemos la bobina, lo que es nuestra maqueta de la mini bobina de Tesla. Tenemos lo que es la fuente generadora de energía. Por lo general, la bobina primaria se encuentra en la base de la bobina secundaria.
La bobina primaria es la que tenemos aquí enrollada con las 180 vueltas que les mencionamos anteriormente. Después tenemos lo que es la bobina secundaria. La bobina secundaria sirve en conjunto con la bobina primaria para generar la electricidad y el campo magnético a su vez. Aquí tenemos la bobina secundaria, que es este cable enredado encima de la otra. El movimiento de la electricidad dentro de la bobina primaria crea un campo magnético que colapsa y se colapsa nuevamente dentro del capacitor. En este caso se colapsa a través de este cable que va conectado a la resistencia y al transistor, que sirve para que nuestro circuito hecho no se queme o no sufra una fuerte descarga. La electricidad pasa por el espacio del interruptor hacia la bobina primaria y viceversa. El intercambio entre el capacitor y la bobina primaria puede suceder cientos de miles de veces por segundo. Cada vez que la electricidad pasa del resistor hacia la bobina primaria, la bobina secundaria toma un poco de la energía. La bobina secundaria está hecha de muchas vueltas de un alambre de calibre inferior al de la bobina primaria. Normalmente, la bobina secundaria aumentaría el bobinado por el bobinado de la bobina secundaria, dividido el bobinado de la bobina primaria. Por ejemplo, si hay 10 vueltas en la bobina primaria y 1000 en la bobina secundaria, el voltaje incrementa 100 veces debido a la resonancia de la bobina de Tesla. De todos modos, es posible que se alcancen voltajes mucho más altos. A partir de cuando la electricidad ingresa por medio de la fuente de energía, pasa a través de estos cables. Uno de estos cables va conectado al interruptor y otro cable va conectado de aquí a la resistencia. Al encender y apagar el interruptor va a interrumpir el flujo de la energía o a hacer que fluya dentro de él para que pase a través de todo nuestro circuito conformado por el capacitor y la resistencia. Una vez saliendo de ahí, se transportará por lo que es el cable de cobre en el embobinado primario y generará el campo magnético entre el embobinado primario y entre el embobinado secundario, haciendo que el foco prenda por medio de la inducción al acercarlo. Bueno, a continuación les presentaré el funcionamiento de la bobina. Bueno, como podemos observar en la pequeña maqueta de la mini bobina de Tesla, vemos que logramos un resultado positivo después de varios intentos en los que intentábamos lograr prender el foco. Aquí vemos que por medio del campo electromagnético generado entre la bobina primaria y la bobina secundaria se genera lo que, hace lograr prender la luz del foco. Vemos que en todas partes de la bobina, debido al embobinado del cable en todos lados, ya que la bobina presenta el enrollado de cable en un elemento de forma cilíndrica que hace que todas las partes generen un campo magnético. Entonces vemos que el foco, al acercarlo un poco, disminuye su intensidad, ya que el campo generado no alcanza a prenderlo tanto como vemos en este momento, y cuando acercamos un poco más o pegamos el foco con la bobina, vemos que la intensidad de luz aumenta. Ya anteriormente calculamos el voltaje que es necesario para prender el foco. El foco tiene un total de 13 watts, es un foco ahorrador, así que es más la probabilidad de que el foco encienda. Tiene un total de 15 volts. Aquí observamos en este momento que toqué el dedo con la bobina, se interrumpe el flujo y podemos observar que genera la interrupción y hace que el interruptor prenda y apague. Aquí tenemos otra vez presentado para que se pueda comprobar que efectivamente la bobina funciona. Mediante el desarrollo de este proyecto llegamos a la conclusión en general, en conjunto con todos mis compañeros, de que es importante conocer acerca de conceptos y las fórmulas vistas durante la clase de temas electro de física, ya que comprendemos que es un elemento más que, aunque parezca insignificativo, es muy importante conocer en nuestra vida cotidiana, ya que esto es un ejemplo de los muchos que hay y que se encuentran en todo nuestro entorno, como en el caso de las industrias e incluso los hogares,
y vemos un ejemplo muy fácil de representar todos los conceptos, como es el campo magnético, el electromagnético, voltajes, intensidades y resistencias, que de alguna u otra manera nos sirven para desarrollar actividades en nuestra vida cotidiana. Bueno, este proyecto está dedicado al profe Eric, ya que nos costó mucho trabajo poder encender y aquí le demostramos nuestro trabajo. Gracias.